Ayer una persona se molestó mucho por mi conducción y lo dio a conocer a través de las redes sociales, a través de X, pidiendo por Cintia Mora o por Fabiola González. Entonces, hoy respondo a esa persona dando un paso al costado y un paso atrás. Arrancamos 12-8. Paraguay atraviesa una de sus peores crisis hidráticas. Los ríos están a punto de perder su capacidad de navegación y con ello la posibilidad de que los barcos lleguen a puerto con las importaciones y salgan con las exportaciones. Con la poca cantidad de agua para que las cargas lleguen a destino se utiliza la alternativa terrestre, con camiones que deben cruzar los principales puentes que unen a nuestro país con el exterior. Uno de los principales es el Puente de la Amistad, donde diariamente se registra el paso de 600 camiones, cantidad que se duplicó ahora por el circular de 1.200 vehículos pesados. Sin embargo, las estimaciones aseguran que próximamente un total de 2.000 camiones circularán por el paso vehicular. Desde la patrulla caminera de Alto Paraná confirmaron que el alto flujo de estos camiones genera un tránsito pesado y que algunos días se llegó a tener filas de hasta 12 kilómetros de vehículos esperando para pasar. El tránsito complicado genera preocupación en las autoridades, sobre todo porque no hay un plan B para agilizar el paso en el lugar, ya que el puente que une Presidente Franco con Foz de Iguazú sigue en construcción, por lo que está inhabilitado al paso vehicular. Bienvenidos al quinto programa de 12-8 y antes de presentar a mis invitados quiero agradecer a María Bonita por vestirme hoy y también ayer y toda esta semana, y lo pueden encontrar en las redes sociales como @mariabonitaboutique. Ahora sí, buenas noches, Benjamín Livieres, periodista y analista político, mi dupla todas las noches. Hola Carminia, buenas noches a los demás panelistas y a toda la audiencia. También lo tenemos nuevamente aquí con nosotros esta noche. Eso quiere decir que pasó su casting. Ignacio Martínez, periodista. Buenas noches. Hola Carmiña, buenas noches Benjamín, a los demás invitados, un gusto. Y por supuesto para hablar del informe que veíamos recién a Fabio Fustaño, director de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Buenas noches. Buenas noches Carmiña, Benjamín, Ignacio, un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Y quién mejor que nos explique todo lo que tiene que ver con la bajante del río y por qué se está llenando el Puente de la Amistad. Lo saludamos a Max Pasten, meteorólogo, investigador del CENIT. Buenas noches, Max. Buenas noches, Carmiña, y a todos los demás participantes. Bueno, muy bien. Veamos el informe, un poco de lo que está ocurriendo. Hoy por hoy sabemos todos que el nivel de la bajante del río está llegando, como todos los años, a niveles históricos. Es algo cíclico realmente que escuchamos todos los días, pero el día de hoy justamente teníamos, entre otras noticias, que la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil ya expresa su preocupación con lo que tiene que ver lo que veíamos en imágenes, justamente el Puente de la Amistad en una situación crítica. ¿Y por qué? No solamente porque capaz se encuentra con alguna que otra infraestructura que se tenga que arreglar, eso no lo sabemos porque ni que nada, eso también falta ahora, sino porque la cantidad de camiones que se está registrando. ¿Y por qué? Porque obviamente la navegabilidad de nuestro país está impidiendo tanto la importación como la exportación, cosa que tiene que hacer que vayan por vía terrestre. Entonces, mejor que nada, Benjamín Livieres, ¿vos le ponés más en contexto a todo esto o ya lo hice yo? No, bastante bien. Solamente una cuestión, siempre hablamos en los últimos días del impacto que genera en la economía los problemas de la naturaleza, la bajante del río. Ya lo hemos conversado en programas atrás y tiene una serie de efectos, arrancando por el tema de justamente la navegación en los ríos, y cuando esta se dificulta, una cadena de hechos que impacta, que afecta negativamente la economía y se traduce finalmente en precios más elevados. Arranca con el flete, después se empiezan a caer los precios y el consumidor final siente en sus bolsillos. Pero en los últimos días veíamos este fenómeno que tampoco es nuevo en el Puente de la Amistad, y es un problema bastante serio. Entonces, me parece que habría que poner primero este tema económico, pero sobre todo cuál es la base, que es la cuestión de la naturaleza y cómo se comporta en este momento la naturaleza y cómo se va a comportar. Y después hablamos de las cuestiones, junto con eso, de las cuestiones de los efectos económicos que provoca. Entonces, ¿cómo estamos hoy?
en esta materia, el nivel de los ríos y cómo vamos a estar en las próximas semanas? Bueno, Max. sí, yo creo que hace varios días ya que se viene rompiendo el récord histórico, el mínimo histórico en el puerto de Asunción. La bajante más importante previa a esta teníamos en el 2021, que llegó a menos 0,75, o sea, 75 centímetros por debajo del cero hidrométrico. Y estaba casi 4 metros en total por debajo del promedio, o sea, 4 metros de faltante de agua había. Y hoy con menos 1,43, o sea, ya es un récord histórico muy... Ese sí es el récord. Exactamente. Pronunciado. Claro. Lo que implica que estamos casi a 5 metros por debajo del promedio. Obviamente una bajante así tiene un impacto muy importante, especialmente el transporte fluvial, ¿verdad? Que ya se está sintiendo. Para tener una idea, ¿cuánto es el nivel del río hoy? Hoy Desde la base, desde el lecho, digamos, hasta la superficie. no sabría decirle porque el cero hidrométrico es la referencia, ¿verdad? Es lo que normalmente suele llegar o estar alrededor en situaciones críticas, ¿verdad? Obviamente varía La profundidad depende de la zona, obviamente. Depende justamente de la zona, ¿verdad? El punto referencial que nosotros tenemos como punto más importante es el puerto de Asunción, que es un puerto que tiene más de 120 años de registro, 121 con el 2024, y este es el valor más bajo en 121 años, o sea, más de un siglo en que se registra este valor histórico. Claro, y es porque ahí donde justamente tienen que llegar las importaciones como salir las exportaciones, y es de ahí donde se mide obviamente el nivel. Exactamente, sí. Yo creo que hay que resaltar algo que en años o en eventos anteriores, con bajadas menos pronunciadas, ya se había reducido mucho más la navegación. Por la información que tengo, no soy del área, pero hoy estoy muy en contacto con los que se encargan de la logística para poder programar los viajes de las barcazas, y siempre estamos conversando y ellos me están diciendo, ¿verdad?, que el programa del tema del dragado y todo lo que se está haciendo ha permitido que hoy la navegabilidad se mantenga aún en situaciones críticas, ¿verdad? Obviamente estamos llegando a un nivel más crítico. Claro, porque se hicieron medidas, se hizo el dragado, tengo entendido que esto ya se venía implementando porque en años anteriores se sabía que iba a ocurrir esto. Si bien no es la forma o no es la solución, tengo entendido, porque evidentemente hoy con un puente de la Amistad cargado como está, tengo entendido que hubo hasta una fila de 12 kilómetros se generó el día de ayer. Meteorológicamente, es la época de esta sequía, de que baje el río, va a llover en algún momento, tenemos que hacer la danza de la lluvia, que hay que esperar, va a llover lo suficiente como para que se llegue al nivel cero, o qué es lo que va a ocurrir. Estamos en un periodo de una sequía, un periodo ya de 5 años prácticamente. Se inicia en el 2020, 2021-22 tuvimos 2 niñas consecutivas. Fenómeno de la niña normalmente reduce el volumen de lluvia. Posteriormente vino un niño que no tuvo el impacto esperado, y nuevamente digamos que el efecto de la sequía acumulada anterior se continuó avanzando, ¿verdad? Y ahora estamos ya a punto de establecerse nuevamente una niña, lo que podría disminuir el volumen de lluvia, que el periodo de lluvia que se inicia ahora en octubre en Paraguay. El periodo de lluvia se inicia en octubre y va hasta marzo. Entonces, durante ese periodo la niña lo que hace es reducir un poco el volumen de lluvia, ¿verdad? Y sin embargo, hoy la demanda es que tendría que llover por encima de lo normal para que las cosas vayan a mejorar levemente todavía. ¿Esto es para que la gente que no cree en el calentamiento global hoy lo pueda creer o no viene por ahí? Bueno, lo que pasa es que son cosas un poco diferentes, ¿verdad? Cuando hablamos de calentamiento global, cambio climático, es muy difícil, digamos, atribuir un fenómeno particular a algo que es de más largo plazo, ¿verdad? Pero sin embargo, el cambio climático habla de que este tipo de fenómenos se pueden acentuar más y cada vez ser más frecuentes. Es decir, como que estamos entrenándonos a lo que podría venir en el futuro con mayor frecuencia. Estamos destruyendo. Sí, está bien. Si seguimos por ese camino, no nos va a ir muy bien. Exacto. Fabio, bueno, decíamos las implicancias económicas, la situación de cómo les afecta a los que tienen que trasladar sus productos al exterior, y en este caso en particular lo que está pasando en el Puente de la Amistad. Vos decías antes de iniciar el programa, no es la primera vez, estamos casi acostumbrados a este tipo de cuestiones, pero aparentemente no sé si ahora es que se difunde con más
digamos, con más profundidad o con más intensidad, pero pareciera estas colas de 12, 15 kilómetros no son muy frecuentes. Entonces, ¿cuál es la situación y qué plantean ustedes? Bueno, primero quiero poner un poco en contexto de que Brasil es el principal comprador de Paraguay, generalmente. El año pasado se dio que Argentina fue el principal comprador de productos paraguayos por el tema de la molienda de la soja, pero generalmente Brasil es el principal comprador de Paraguay, uno. Después de China, es el principal vendedor de Paraguay. O sea, China es el país que más nos vende a nosotros y después ya viene Brasil. Por lo tanto, imaginémonos el volumen del comercio que pasa en esa frontera. Brasil es el primer comprador y el segundo vendedor. Eso es uno. Tenemos 4 pasos de frontera habilitados para el comercio exterior con Brasil. Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Santa Elena y Ciudad del Este. Lógicamente Ciudad del Este, Foz de Iguazú es el principal y es el que mueve más del 80% del comercio exterior entre los dos países. Todo eso hace que este punto fronterizo sea el mayor puerto terrestre de América del Sur. El mayor puerto terrestre de América del Sur es Ciudad del Este, Foz de Iguazú, Puerto Iguazú. Entonces esa es la importancia de ese punto en el comercio exterior entre nuestros países. Vamos entonces ahora al problema del río. El 80% del comercio exterior paraguayo se mueve por el río y solamente el 10-15% por camión y el resto se mueve por avión. O sea, suplantar al comercio exterior que se mueve por el río es imposible. No hay camiones suficientes para transportar todo lo que mueven las barcazas. Eso es otro punto muy importante también. Lógicamente, el problema de infraestructura agrava muchísimo lo que estamos viviendo hoy. Lo que ustedes decían, 10-12 kilómetros de cola. No es la primera vez. Estamos acostumbrados, yo les decía fuera de cámara, a que ocurra esto. Y todo lo que conlleva, ¿verdad? Esto. Entonces, aquí nosotros estamos muy preocupados por el famoso plan B. ¿Qué plan B tenemos para soportar estos problemas que nos trae el climáticos, ¿verdad? Y para asegurar nuestro comercio exterior. ¿Para qué? Para que la economía siga creciendo como ha venido creciendo en los últimos años. O sea, ¿hay algún plan alternativo para mitigar esta crisis? Bueno, el más reciente y estamos a punto de inaugurar es el segundo puente, hablando de la frontera del comercio exterior entre Paraguay y Brasil. A mediano plazo. Y nosotros queremos que sea a corto plazo, ¿verdad? A corto plazo. Porque el puente ya está, faltan las obras de infraestructura, Paraguay está más adelantado que Brasil, pero bueno, aparentemente faltan algunos meses todavía para ese plan B. Pero nosotros necesitamos el plan C y el plan D también, porque necesitamos seguir creciendo. Brasil es el principal comprador del comercio de los productos paraguayos. Y si miramos una estadística, desde el año 2000, nunca dejó de crecer el comercio con Brasil. Nunca. Y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Entonces nosotros no necesitamos un segundo puente, necesitamos un tercer y un cuarto puente. Aparte de otras cosas que también son muy importantes, como procedimientos, ¿verdad? Ágiles y como personal idóneo, ¿verdad? Para controlar el comercio. Entonces, eso un poco es lo que a nosotros nos preocupa y es la visión que tenemos de lo que está ocurriendo ahora, agravado por la crisis climática y la bajante del río. Sobre el punto, habló también el día de hoy el inspector principal Ramón Torres, dando algunos datos sobre lo que está ocurriendo hoy en el Puente de la Amistad, diciendo que de 600 camiones que circulaban en un día, ahora hay aproximadamente 1000 con proyecciones a 2000 camiones. Y algo que nos llamó la atención hoy en reunión de producción con Benjamín es esto, que los camiones tienen permitido circular desde las 16 horas hasta las 6 de la mañana, que en ese lapso tienen una circulación fluida. ¿Esto se cumple, no se cumple? ¿Quién controla esto? Porque realmente nos da un poco de risa leer este tipo de horarios para los camiones, siendo que después uno pone, nosotros tenemos imágenes
desde el canal para ver 24 horas el Puente de la Amistad y vos pones a la, qué sé yo, al mediodía y ves camiones. Entonces, te consulta vos directamente. ¿Se cumple este horario o es ya tierra de nadie prácticamente? Mira, últimamente hubo algunos conflictos ahí entre todos los operadores, pero ¿quiénes son los otros operadores? Están los taxistas, están los motoqueiros, Todos los transportes alternativos. todos los transportes alternativos. Está el vecindario, la vecindad, el intercambio que hay entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este es brutal. Gente que vive en Foz de Iguazú y trabaja en Ciudad del Este, o vive en Ciudad del Este y trabaja en Foz de Iguazú. Y el exportador, el importador, y todos, el comprador brasilero, el famoso sacoleiro, ¿verdad?, que también hace bien a la economía paraguaya. Entonces, todos tenemos que compartir un puente que tiene, creo que más de 60 años, si no me equivoco, Sí, por ahí tiene que y ser. que tiene 10 o 12 metros de ancho. Y lastimosamente tenemos que convivir con eso. Y todos tenemos razón, todos queremos utilizarlos. Entonces no hay otra que compartir, sobrellevar esta situación hasta que el segundo puente esté habilitado. Y ahí yo creo que va a mejorar. Pero no perdamos de vista que necesitamos ya un tercer puente y otras cosas más para seguir creciendo como economía. Creo que la fuerza, la energía y la concentración hay que poner en el plan B. Parecería que estamos en un círculo vicioso, bajante se da cada tanto, los análisis siempre, y el relato permanece, ¿verdad? ¿Por qué no llegamos al plan B? A mí me parece que hay una responsabilidad entre el sector público y el sector privado, ¿verdad? ¿Por qué no aceleramos el segundo puente? Porque no es de este gobierno, es del anterior y del otro, ¿verdad? O sea, hace años arrastramos lo mismo, ¿verdad? Y un segundo tema que me parece importante, Carmiña, Livieres, compañeros, es analizar también el impacto económico. Porque por Ciudad del Este nomás, creo que entra casi el 30% del ingreso de lo que representa el presupuesto general de gasto de la nación. O sea, no es un problema de la gente que trabaja nomás y de la gente que se dedica al comercio nomás. Estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de obras públicas, estamos hablando de salud. O sea, es un tema de política de Estado, ¿verdad? Y lo tomamos a la ligera. Hoy es tema de análisis porque hay un bajante, ¿verdad? Pero entre 3, 4 años, 5, la misma cosa se va a repetir y es posible que el segundo puente no lo tengamos. Entonces me El parece... año que nomás- viene incluso, ¿Eh? porque el año que viene incluso. Porque Claro. todos los años... Digo nomás que deberíamos ejercitarnos en forzar lo que es trascendente y no debatir lo mismo de siempre, porque este relato ya lo hicimos hace 5 años atrás, y 10 años atrás, y 15, y 30, ¿verdad? Y es lo mismo, el impacto económico es lo mismo y probablemente si hay un análisis cierto, el Estado a lo mejor tiene condiciones de resarcir al sector empresarial y el sector empresarial, mirando los números, a lo mejor también es generoso en ganar un poquito menos o empatar y tratar de sostener una política financiera económica de la República, porque finalmente todos vamos a ser afectados si esto no encuentra una solución rápida, ¿verdad? Este tema de los ciclos, Max, se van abreviando con el tiempo, es decir, a veces pasan 3, 4 años sin sequía. La tendencia es a que el ciclo sea más corto, por ejemplo, tanto para sequías como para inundaciones. No, y justamente una de las consecuencias que yo había mencionado antes del cambio climático es que los eventos se pueden acentuar más y aparecer con más frecuencia. La sequía siempre existió. ¿Cuándo De fue la hecho, última sequía? justamente importante? estábamos haciendo una evaluación de los periodos bajantes importantes y encontramos que en el 60, en la década del 60, hubieron 10 años de bajante, prácticamente continuado. O sea que si pensamos en un ciclo, esos 10 años podrían repetirse ahora y estamos en la mitad del ciclo. Suponiendo que se repita tal cual, ¿verdad? Eso es algo ya un poco arriesgado suponer eso, pero sí es importante tener en cuenta todo eso, porque a partir de ahí yo creo que hay que ir planificando hacia el futuro, hay que planificar mejor, prepararse para este tipo de eventos extremos, porque si no nos pilla sobre la hora y ya casi todo el mundo corriendo como apagando incendios, como es lo que estábamos haciendo también en el Chaco, ¿verdad? O sea, el dragado finalmente no es una solución a
a largo plazo. Es algo como que se dice, bueno, hagamos el dragado para que se pueda circular hasta tal nivel del río. Yo creo que ¿Y otro plan? Claro, yo creo que el dragado ya hoy, por ejemplo, hay sectores donde ya no se Por puede eso. navegar, ya por más que el dragado se haga, ya no es posible, porque ya depende del fondo duro, ¿verdad? Ya no es tanto de la arena. Obviamente la sequía no la vamos a evitar, eso es categórico, ¿verdad? Son ciclos que aparecen cada cierto tiempo y cada vez somos más dependientes del recurso. Pero hoy no se puede hacer un pronóstico un poco más extendido en el tiempo para decir el año en tantos meses tendría que recuperarse el nivel del río. Bueno, esta sequía ya se anunció con tiempo. Prácticamente el año pasado ya se venía mencionando que este año podría ser más severo que lo que ocurrió en el 2020-2021. Y en marzo, yo recuerdo que la DMH sacó un boletín que mencionaba que en el segundo semestre del año se podría romper nuevamente el mínimo histórico de la bajante del Eso río. yo recuerdo que se había, justamente se había anunciado lo que iba a ocurrir esto, por eso se hacía el dragado, pero finalmente no es suficiente. Es lo que vengo escuchando hace un tiempo. Claro, sí. Y ahora se habla No de hay lluvia. Lo que yo, en realidad, lo que le quería consultar es las perspectivas en materia de lluvias en el corto plazo. ¿Qué indican los pronósticos? ¿Va a llover en la zona del Pantanal? ¿Tenemos la posibilidad de que empiecen a subir un poco el nivel de los ríos o no? Bueno, todos los pronósticos hablan de que van a empezar a ocurrir las precipitaciones, ¿verdad? Pero las precipitaciones no van a ser suficientes porque la situación es muy extrema. Entonces debería llover muy por encima de lo normal. Cosa que no va a ocurrir, porque Claro. supuestamente la niña es lo contrario. Exactamente. Y ¿verdad? justamente los pronósticos hablan de que las precipitaciones La niña podrían no tiene estar que por ser. debajo de lo normal. O sea que las niñas son terribles. Las niñas son La niña tiene que ser. Es que hay que No vamos a medir. hacer ningún comentario. Lo que decir, no, pero de ahí, no. eso, meteorología, los meteorólogos son los que ponen estos nombres, tanto al huracán, a Pero lo- ahora, bueno. mira, en defensa de los meteorólogos, ahora el huracán se llama Milton. Sí, Milton, pero sí. porque Y después está por el destrozar nombre parte de mujer se le Florida. pone a los... Mujer no se le pone al huracán, hombre es huracán. No, también. Mujer, Creo que ah, antes bueno. solamente se le ponía nombre de mujer y después también Bueno. con la nueva era. Eso vamos a hablar otro día se también, muy empezó interesante eso. a sortear los nombres ya hombre y Antes de mujer. pasar a nuestro productor que tiene datos para aportar, quiero hacer hincapié nada más en lo que decía Ignacio y lo que nos decía también Fabio del Plan B. El próximo puente, que no sé hace cuánto ya tenía que haber estado, y otros puentes más, vos decías, Ignacio. Entonces, supongamos que el plan B, el puente a corto plazo esté listo. Tiene que haber una planificación también, creo que nos contabas antes de empezar el programa, ese puente para qué tiene que ser Claro, para hacer utilizado. su uso. Claro, y el puente de la amistad, ¿para qué? Para que no ocurra lo mismo, porque de repente puede ocurrir otra vez esto, que haya bajante del río y que finalmente, porque si estamos hablando de 12 kilómetros de cola, no quiere decir que se va a dispersar, por así decirlo, el tráfico del puente, sino que cuál sería una planificación o una idea que vos tenés como para que ese flujo de tráfico en ambos puentes esté distribuido, por así decirlo. Lo que deberíamos hacer es, uno, habilitar el segundo puente lo antes posible. Faltan las obras, como les decía, complementarias del lado brasilero, que están más atrasados. Del lado paraguayo están más avanzados y hay alternativas, pero sería transitar por el centro de Presidente Franco, algo muy complicado para el tráfico, ¿verdad? Pero podría ser una alternativa. Lo que nosotros, los gremios, a través de la Cámara Paraguaya de Comercio, Paraguay-Brasil, lo que pretendemos es de que el segundo puente sea netamente para el comercio exterior y no se convierta en un segundo puente como el Puente de la Amistad, de que está invadido por todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Mesiteros, sacoleiros, gente que cruza con cosas indebidas, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros proponemos, y venimos proponiendo al gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio, es de que la utilización del puente sea netamente para el comercio exterior, para las exportaciones y las importaciones. Eso va a acarrear una fluidez, ¿verdad?, en la región, y va a acarrear que se va a tener un mejor control, ¿verdad? Porque hoy en día pasan más de 50.000 personas a través del Puente de la Amistad. Y nos decía en alguna oportunidad la gente de la Policía Federal de Brasil, es de que es imposible controlar 50.000 personas, ¿verdad? Totalmente. Se plantea problemas de seguridad. Muchísimos problemas de seguridad, ¿verdad? Entonces, todo eso
va a ayudar a solucionar de que el segundo puente sea utilizado netamente para el comercio exterior o para el transporte de turismo, ¿verdad? De vehículos, pero que no sea un puente de tierra de nadie como es hoy el puente de la amistad. Exacto. ¿Verdad? No me Aparte de eso, respondas, perdón, sí. Carolina, pero para continuar Sí, sí. un poco con lo que me preguntaste, ¿qué otras cosas? Deberíamos de habilitar también con mayor infraestructura la frontera Salto del Guairá, ¿verdad? De que hoy está siendo subutilizada. Y también la frontera Pedro Juan Punta Porá, de que no hay nadie que quiera utilizar esa frontera. Pero ¿cómo haces eso? Porque eso depende de la voluntad del exportador, digamos. Sí, pero... Depende de costos que le representen. Correcto. ¿Por qué ir hasta Salto de Guairá si podemos ir directo al Puente de la Amistad, por ejemplo? Sí, pero todo lo que es la parte agrícola, que está más cerca de Salto del Guairá, Canindeyú, Pedro Juan, es más cerca, a nivel logístico es más, inclusive más barato operar por estas fronteras. Solamente de que, por ejemplo, no hay migraciones 24 horas, ¿verdad? No hay puesto de Senaxa, ¿verdad? De Dinavisa. Entonces ¿Las hay que rutas? dotar de infraestructura y de que funcionen todas las instituciones, porque hay más de 15 instituciones en frontera. ¿Ustedes sabían eso? Sí, una verdad. Más de 15 instituciones en frontera. Dinavisa, INAM, Senaxa, Policía, Prefectura, en caso de Marina Mercante. Más de 15 A mí instituciones. O sea, siempre me llama la atención cómo los Obras empresarios públicas, tienen... patrulla caminera. Claro, los empresarios 15 hay. tienen las soluciones, las ideas, pero parece que de repente el gobierno se le tapa el oído cuando quieren justamente hacer que toda la economía avance y de repente no escuchan estas cosas porque hay que escucharle justamente al sector privado también, como decía. Es un plan B Ignacio. que puede ser más rápido, porque Correcto. cruzar de Por acá eso. ya no más Correcto. rápido. El caso de Como- Pedro Así Juan. mismo. ¿sabes? Vamos a continuar hablando de esto, pero le invito, por favor, a nuestro compañero Fabricio Ferreira, que tiene más datos para aportar sobre este tema. Adelante, Fabri. Buenas noches. Hola, señores, Carmiña. Buenas noches. Asimismo, vamos a hablar un poco, primero que todo, del panorama que tiene el río Paraguay en diversas zonas del mismo. Empecemos hablando de que mínimamente favorable, mínimamente bueno fue que el río Paraguay en las últimas 24 horas en la zona del puerto de Asunción no disminuyó centímetros. Sin embargo, bueno, el día de ayer llegamos a la máxima baja histórica del mismo. Ahora, sin embargo, no todo es bueno en todas las zonas del país, porque en sectores como Pilar, nada más en las 24 horas, el río volvió a disminuir otros 10 centímetros. Algo de lo que estuvimos hablando, escuchaba que estaban hablando, era de las precipitaciones de lluvia. Exactamente en la zona de Asunción, desde mañana hasta el viernes se pronostican lluvias. No van a ser tormentas eléctricas, no va a ser nada fuera de lo normal que termine cambiando obviamente la perspectiva del río, pero al menos va a llover. Ahora, por otro lado, si la producción me ayuda, tengo una imagen que les quiero mostrar ahora. Está robando tu trabajo, Vamos a Max. mover un poco esto. Pero luego ya también. Esto que vemos por acá es una imagen tomada en estos días de lo que es la ida, la entrada hacia el Puente de la Amistad. Y miren, en junio de este año, Brasil tuvo un gran problema. Específicamente, las personas que intentaron arreglar este problema fue la Policía Federal de Caminos. Y es algo que denominaron Scouting. ¿Qué es el Scouting? En junio, en Brasil, empezó a existir un sistema, principalmente liderado por cuidacoches, en el cual yo me acercaba a este vehículo y le decía, yo te puedo mostrar caminos alternos para ir por acá y terminar metiéndote acá adelante para que tu fila sea más corta. Eso es en Brasil. Esta foto es en Paraguay, pero estoy Ah. explicando el sistema que estuvo en Brasil. Ah, los Pero- brasileros pero también están Te haciendo diré que eso. eso Fue un lo problema. exportamos nosotros. O sea, tenemos Claro, nos mucha robaron la idea. experiencia Y lo al que sí. respecto. ¿Por cuántos quedáis? ¿Cuántos quedáis? No se manejan mucho los montos, pero a lo que voy. Ese problema todavía no se empezó a discutir en Paraguay, pero solamente viendo esta imagen por acá arriba, tenemos un auto intentando meterse, Ah, esta fila de autos que no ah. están dando exactamente por la ruta, y más adelante. Brasil, ¿cómo solucionó este problema? Solucionar, ¿cómo intentó tratarlo? Pusieron barreras en todas las zonas que puedan ser consideradas Sí. como intersecciones, en todas las esquinas. Ahora, en Paraguay están sucediendo colas de vehículos de hasta 12 kilómetros, por lo cual 12 kilómetros de barrera es una inversión muy grande y no Sí. se está planteando de momento. Lo que me gustaría preguntarle a... Es caro. 12 kilómetros de... No, no, Lo que me imposible. gustaría ahora Es preguntarle un poco a imposible los porque la paneños. ruta pasa por la mitad de la ciudad. Ah, claro. Bueno, pero Imposible. claro, hicieron una paraguayizada en
Brasil. Claro. No, y justamente lo que quería preguntarle Esa a es la ley del nuestro marete. panelista Te vas metiendo adelante. era si conocían este problema, si ya iniciaron algo para tratarlo, porque al menos yo, investigando hoy, no pude encontrar algo específico que se haya hecho para lidiar con este problema, que si todavía no lleva a Paraguay va a llegar. No, hace años. Así- Hace años que El que tenemos chévere. una práctica tremenda en esa materia. Así mismo. Sí, pero realmente es muy difícil. Recordemos que la ruta que va al puente pasa por la mitad de Ciudad del Este, corta el centro de Ciudad del Este. Y, por ejemplo, esto que estabas mencionando, Fabricio, es imposible porque le cortamos a la ciudad, ¿verdad? O sea, que no pueda atravesar la ruta. O sea, que no existe acá en Paraguay, en Ciudad del Este, no viene alguien a decir, amigo, acá, Pero 100 existe y hace yo te doy otro. 30 años. pero para es un adelantarte. esquema, pero por supuesto. Yo sé que en Eh, Encarnación son los militares los que te Bueno, en cobran. Ciudad del Este está funcionarios de la municipalidad de Ciudad del Este ordenando el tránsito, entre comillas, en realidad ofreciendo ese servicio. ¿Querés cruzar más rápido? Tiene un costo. ¿Cuánto sale? Y según, no, depende de la cara del cliente. Esa es Depende otra del cuestión. Depende de la marca del auto y no intervienen solamente funcionarios municipales. Intervienen efectivos policiales, hasta agentes del Ministerio Público, Y pagas. porque participan muchísimas instituciones. Es una rosca Claro, entonces. de recaudación pero muy importante. No es un negocio pequeño. Estamos hablando de mucho dinero el que corre de esa manera. Incluso A esos camiones también se les cobra por estar en la calle, esperando horas, ¿verdad? También se van ahí con el sombrerito, que no es precisamente una opción, sino tienen que aportar al Qué buen sombrerito a la negocio. caja a la caja que fuere, municipal, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con un sistema corrupto que funciona hace mucho tiempo. nada más el día de ayer yo estaba escuchando, o sea, leyendo un poco sobre testimonios de la gente que les tocó sufrir a estos inadaptados que agarran y se meten en medio de la calle. Fue de que le salta un cuidacoche en medio y le dice, espera un rato, tiene que pasar este auto por acá al lado, y se llegó a poner muy agresivo con la persona, porque lógico, vos en tu derecho como conductor Claro. querés seguir adelante, y viene un cuidacoche que te salta al medio e incluso se amenaza con rayarte el auto o volarte el espejo. Claro, porque más de uno, por ejemplo, si bien, como vos decís, no sé si lado paraguayo o brasilero, pagás, no sé, vamos a decirle 100.000. Debe ser más. No, Vamos depende. a redondear en 100.000 el negocio, ¿verdad? Sí, vení por acá, no sé qué, así, ¿verdad? Un ratito. Entonces, y después de vos que estás acá, justo enfrente, pobre del que me haga eso, porque yo discuto todo, cualquier cosa, lo que sea, ¿verdad? Pero a mí, ¿verdad? Lo siento mucho por vos, vas a tener que esperar. Pero me voy a bajar y le decir, Sí. perdón, ¿qué pasó? Vas a ¿Y perder por más qué? tiempo. Lo que pasa En lo que te te digo, bajás ya entró el auto. ese Voy a mecanismo funciona. Ah, yo otra vez me Fabio voy a debe ir. temblar más. Ah. Ese mecanismo funciona desde hace mucho tiempo, normalmente a partir del kilómetro 2. Oasis se llama esa zona. Lo que debe estar ¿Cómo ocurriendo conocés ahora vos, es que Benja, empieza, es que viví en Ciudad del Este 10 años. Ah, Entonces, esto debe está tan cargada la ruta, esa práctica se habrá extendido a otros lugares más distantes, no solamente a partir del kilómetro 2, sino qué sé yo, del 4, del 5, del 6. Y ahí es con orientación policial, de policías municipales, vaya por allá, por allá, por allá, por allá, y terminás cruzando el puente mucho antes que el resto, y en vez de chuparte de 2 horas y media o 3 horas, bueno, puedes llevar 40 minutos o 35. Eso es en auto, Benjamín. Eso es en auto. En el camión no. No, el camión está normado. Camión Eso está- tiene que estar. está- Estamos hablando del malestar entre los vecinos, digamos. Yo quiero aparte el tocar... camión tiene que mostrar la aduana, ¿verdad? Que, No, que sí. tener Yo adentro. quiero Otro tocar procedimiento. algo muy importante que no hablamos de esto, la parte social de los conductores. 12 kilómetros de cola. Tienen que pasar toda la madrugada. Carmiña, vos preguntabas si se cumple o no el horario. Sí, En sí. cierta forma se cumple. Hay de repente algunos conflictos y algunos días que se complica un De poco el tema. 16 a 6. Sí. Pero el conductor tiene que estar de 16 a 6 de la mañana para cruzar en los 12 kilómetros de cola y sus necesidades. No hay baño en la calle. Sí, sí, así O es. sea, toda esa parte social, ¿verdad? Sin dormir. O sea, todo eso acarrea la falta de infraestructura Estructura. y que no se ve, ¿verdad? Pero los que estamos en la operación del comercio exterior sabemos lo que pasan justamente nuestros conductores. Es inhumano. ¿Y dónde ¿verdad? hacen su...?
Y vos te podrás imaginar. Y en un... Está el árbol, ¿verdad? Y la actitud típica del paraguayo que cree que Una si botella. agacha la cabeza nadie le ve. Mira que hablamos de una estructura de corrupción de años. Años, Y estamos hablando de facilitadores formales, claro. porque los informales que hacen pasar por los ríos, los peajeros, con la ayuda también de la Marina, todo es vulnerable, ¿verdad? Gente informal hace la importación y la exportación con absoluta tranquilidad, ¿o no es así? Sí. O sea, y es algo que también no podemos estar exento de los controles, porque sabemos bien de que las fronteras son permeables para cuestiones ilícitas. Y tenemos que seguir creciendo como país, como economía, exportar cada vez más, y no podemos no aceptar que se controle el comercio exterior. Es una realidad. Entonces, salida y de entrada. tenemos que saber convivir con todo eso. Lo que decían recién, hubo hace un tiempo una operación de la Policía Federal de Brasil buscando tráfico ilícito. Y es una realidad, es una realidad. No podemos obviar esas cuestiones. Ahora, Max, ¿cómo está el nivel del río entre Brasil y... Río Paraguay también es, ¿verdad? No, Paraná. El río Paraná, entre Brasil y... El que pasa por abajo del Puente de la Amistad. Sí, el río Paraná. ¿Ese cómo está? Y realmente toda la región está afectada por la sequía. ¿Verdad? La diferencia del río Paraná es que el río es controlado por todas las represas. Tiene como 60 represas en el lado, en toda la cuenca alta del río Paraná. Después tenemos Itaipú, después tenemos Yacyretá. Y, además su profundidad porque es pregunto tremenda desde la ignorancia, si es que esto se puede hacer y no sé, si está tan cargado el Puente de la Amistad, ¿no hay alguna forma de cruzar en barcazas, por ejemplo? ¿O eso no se puede hacer? Desde la total ignorancia pregunto. Se podría hacer, pero hasta las balsas, hasta la balsa que opera en el puerto de Santa Elena, uno de los 4 puertos cruce fronterizo habilitados, tiene problemas en acercarse, porque tan bajo está el río que se alejó tanto del puerto. O sea, un camión no puede... Sí. Aparte es muy lento, Carminia, y la capacidad de las barcazas, de las balsas es muy limitada. Y no se puede con ver- 4 camiones rentaste una balsa. Pero y, no podés, por ejemplo, Y justamente entre que cruza y vuelve. invertir en eso para que funcione también No, por pero arriba, lo que por dice, abajo. Lo que dice por- Fabio, lo fundamental es poder habilitar en corto plazo ese segundo puente que Paraguay cumplió con su cronograma, aparentemente del lado paraguayo están las obras realizadas según el cronograma, pero no del lado brasilero. Y después empezar a plantear todas estas otras opciones, Salto del Guairá, otro puente que habrá que estudiar y definir sus fuentes de financiamiento y los planes B, C y D, Sí, ¿verdad? correcto. O sea, la balsa es así paseo nomás. No, es para vehículos livianos. Pero algún por el vehículo pesado. volumen no da abasto. No da. No da. Acá realmente es tener una visión a mediano, largo plazo, ¿verdad? De más de un gobierno de turno, ¿verdad? Y que continúe. Y con que esa continúe. gente, Y exacto. quiero un poco responderle a Ignacio. Tenemos que valorizar, creo dijiste, la pérdida. Exacto. Nosotros en la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil tenemos hecho un estudio de que la... Pero no solo para el sector empresarial. Para No, lo que deja de percibir el completo, Estado. ¿verdad? De que hay casi 100 millones de dólares de pérdida por la ineficiencia en la infraestructura en el comercio Paraguay-Brasil. Y el segundo puente, si mal no recuerdo, salió alrededor de 100 millones de dólares. 85 millones ya tenemos de dónde sacar por año si somos más eficientes. O sea, Buena prácticamente en un año recuperamos la plata de un puente nuevo. Pero eficiencia en qué áreas para ser ¿Eficiencia más concreto? en qué? Uno, lo que hablábamos, en 12 metros tenemos que compartir todos. Sí, bueno, tenés un segundo puente. Tenemos un segundo puente. Ahí vienen los procedimientos. 15 instituciones de frontera, del lado paraguayo, y otras tanto del lado brasilero. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una agilización, ¿verdad? Para que el camión que está transportando cruce y no pare 2, 3, 4, 5 días como está ocurriendo muchas veces. Eso es costo. Esos son los 85 millones de dólares al año de ineficiencia, ¿verdad? El flete, en vez de salir 2.400, 2.500 dólares desde Asunción a San Pablo, de San Pablo a Asunción, va a bajar, va a salir 2.000, porque el camión va a rodar más veces. Eso va a hacer,
¿verdad? De que baje el costo logístico. Y esto es plata. Yo miraría la caja chica, la caja del Estado, si es que yo tengo condiciones de hacer propiamente, genuinamente y de forma autónoma, ¿verdad? Esperar que Brasil nos ayude siempre, nunca vamos a terminar, ¿verdad? Creo que es el gran error de Paraguay. Creo que acá hay recursos a mí me gustaría resaltar un punto también, ya que está hablando de inversión, ¿verdad? Porque se habla de las pérdidas, ¿verdad? Cuando evaluamos las pérdidas vemos los millones de dólares que se pierden, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre a mí me llamó la atención desde que estoy trabajando en la parte hidrológica es el monitoreo, ¿verdad? Lo importante que es tener estaciones hidrometeorológicas midiendo con más detalle a lo largo del río Paraguay, los afluentes. Eso permite mejorar el conocimiento y también la predicción. ¿No tenemos eso? Hay, pero siempre la red es insuficiente. Los recursos para mantener una estación hidrometeorológica que está allá en Bahía Negra o en el Río Negro, allá en el Pantanal, es muy caro. Entonces, y no se quiere invertir, pero es mucho más barato invertir en eso porque eso ayuda a mejorar el conocimiento, ayuda a mejorar los modelos de predicción y obviamente vamos a estar hablando de eventos mucho antes que aparezcan, ¿verdad? Claro. Y hoy en día las instituciones necesitan contar con ese apoyo, con esa mejoría que se requiere en la parte de monitoreo del río Paraguay, ¿verdad? No solamente del río Paraguay, de muchas otras variables más. Y si a los números que mencionaba Fabio se agrega la pérdida que tiene el Estado paraguayo por el ingreso ilícito de productos, Claro, por el puente de la amistad. No estamos hablando ya de los que entran a escondidas, digamos, Claro. sino por el Solamente puente mismo por- de la amistad que no se los ve. entre Notablemente paréntesis, no se ven a veces, ¿verdad? Tenemos No imágenes se en divisan. vivo, En imágenes este en momento vivo del del puente. puente de la amistad, Bueno, exactamente. ahora está realmente casi una belleza, ¿verdad? Sí. Claro. Pero es la hora. De noche todo es lindo. De noche, De todo noche es todos lindo. los gatos son pardos. Y de arriba siempre todo es lindo también. Sí. Tenemos que cerrar este tema, pero por supuesto les quiero agradecer a Max, también a Fabio por su presencia el día de hoy. Creo que fue muy didáctico también para que entendamos todos y sobre todo el plan B, C, D, E, F y si podemos llegar a la Z, ¿por qué no también? Así que muchísimas gracias por su presencia. Ignacio se queda con nosotros, por supuesto. ¿Te quedas, Ignacio? Sí, sí. Sí, se queda con nosotras. Tenemos que ir a una pausa aquí en 12.8 y volvemos enseguida. Continuamos en 12.8 y seguimos manteniendo nuestro pulso. Nunca me acuerdo, ¿pulso es? Sí, nuestro pulso aquí en 12.8. Muy tranquilo el bloque anterior y esperemos que este bloque continúe así. Y ahora voy a presentar a mis siguientes invitados. Eladio Loizaga, ex canciller nacional. Buenas noches, Eladio. Buenas noches, mucho gusto Igualmente. estar acá con ustedes. Y por supuesto también lo presento a Najem. Recién le pregunté cómo se Najem. pronuncia Najem. su... Najem era. Najem Reyes, ahí está, especialista en geopolítica. ¿Qué tal, Najem? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Eso me pasa por preguntarte cómo se pronuncia tu nombre y me olvidé otra vez. Bueno, volvemos a hablar de Estados Unidos versus China, China versus Estados Unidos y qué es lo que le conviene a Paraguay. Ayer tuvimos un debate bastante elevado, no sé si quedó en 12.8, pero vamos a arrancar en 12.8 y por supuesto a ver hasta dónde sube el pulso de esta noche de Benja. Efectivamente. En realidad, más que subir el pulso o la presión, La presión, ahí está. La lo que nos presión. interesa es poder avanzar en conocimiento de nuestra política exterior en términos históricos, la situación actual que vive el mundo y la región y el posicionamiento que vaya tomando nuestro país de cara a esa realidad. Una realidad cambiante. Ya se acabó la Guerra Fría, ya se acabó inclusive el mundo unipolar, tal como se conoció después de la Guerra Fría y por un periodo de un par de décadas. Emerge otra fuerza que son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, otros países, y con la China como motor de ese sector, hay una disputa global y una disputa regional en donde nuestros países del Cono Sur van tomando posiciones. Entonces, ¿cómo nos encuentra esta cuestión? ¿Cómo está abordando Paraguay? Sospechamos que todavía no lo hace ni mínimamente, por lo menos en relación a lo que habría que hacer. ¿Cómo evaluar la política exterior desarrollada durante décadas en forma inmutable en el marco de un contexto internacional
que se está mudando muy rápido. Entonces, la primera pregunta yo la dirigiría a Eladio Loizaga, mucha experiencia en esta materia, en la Cancillería en particular. ¿Qué lugar ocupa, crees vos, este tema en la discusión, tanto de los que están en el mundo diplomático propiamente, como a nivel político nacional? Bueno, yo te quisiera decir que, como bien señalaste, hoy la política internacional es más que dinámica. Creo que los cambios son en horas o en días, ¿verdad? Muchas veces hablamos de una política de Estado, podés tenerlo en ciertos temas, pero lo que hoy no encuentra en el mundo, tenemos el tema Rusia-Ucrania, tenemos el tema Israel, Líbano, Gaza, tenemos Yemen, tenemos caso China-Taiwán. Entonces, esa política se va ajustando de alguna manera también a los intereses de cada país en ese momento dado. Hablamos de un enfrentamiento entre China y Estados Unidos, ¿verdad? Creo que, estuve leyendo en estos días, ese enfrentamiento no va exclusivamente en el ámbito militar, ¿verdad? Sino que más va hacia una estrategia de presencia geopolítica y económica, ¿verdad? La diferencia o el liderazgo que quiere ejercer China y su diferencia con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿verdad?, es desde el punto de vista económico. Fíjate que hoy en día Estados Unidos está aplicando a un sector industrial chino 100% de tarifas arancelarias con relación a los vehículos eléctricos producidos en China, que tienen un mercado grande en Estados Unidos y la diferencia en cuanto a la competencia de costos es muy alta. Lo mismo ahora, Unión Europea, con la oposición de Alemania, también adoptó una decisión, creo que el 30%, aplicar a los coches eléctricos. Eso en una línea, ¿verdad? Pero hay otros sectores que también reciben el tema aceros, también tienen la misma situación. Y es ahí donde se enfrentan estas dos potencias, si así podemos, claro, definir Estados Unidos y China. Y bien también mencionaste el mundo unipolar, sí, se está perdiendo, ¿verdad? Sí. Creo que Occidente ha venido perdiendo espacio por cuestiones que merecen un mayor análisis de presencia en el mundo. Y es ahí donde emerge India, emerge también China, por supuesto, que ya ocupa el segundo lugar, digamos, económicamente. Y esa es el principal campo donde se desarrolla la diferencia entre Estados Unidos y China. Sin duda. Ahora, una de las consecuencias o correlatos de en el marco de esta disputa global, aparece, Nagen, la cuestión de Taiwán. Digo porque, como parte de esa tradicional política paraguaya, política exterior de Paraguay, de ser aliado estratégico o un aliado muy, muy próximo a los Estados Unidos, desde el 57 celebró una alianza de carácter estratégico con Taiwán. Pero hoy existen voces que empiezan a plantear otra alternativa. Recientemente hubo una delegación de 11 legisladores que estuvieron en China, 10 días. Tenemos un material en donde uno de ellos, diputado, China Popular, uno de los diputados del Partido Liberal Radical Auténtico hace declaraciones a medios de comunicación chinos diciendo que él es partidario de entablar relaciones diplomáticas con China Popular. De hecho, en su partido, en el Partido Liberal Radical Auténtico, hay otros liderazgos que en su momento también plantearon esto. Pero eso supone una ruptura de relaciones, de hecho, con Taiwán. A China no le funciona el asunto de que vos estás con ambos. Entonces, el tema Taiwán y las redefiniciones que se van dando, o que se dieron en algunos países de América Latina, que abandonaron su política de alianza con Taiwán y se sumaron a acuerdos con China, ¿cómo estás siguiendo y cómo ves?
Bueno, mira, lo primero que hay que entender es que en la discusión, en lo referido a esta diatriba de la República Popular de China versus la República Popular de China, que es su nombre oficial, que es Taiwán, lamentablemente tiene aquí en Paraguay, a mi juicio, es una discusión muy pedestre, muy sesgada, incurren en una miopía, bien sea por, diría yo, por intereses crematísticos o porque hay una falencia del conocimiento sobre lo que es la geopolítica actual. Entonces, fíjate, la gran pregunta que a mí siempre me han hecho, y de hecho lo acabo de desarrollar en mi libro que publiqué, que se llama China, el dragón demonio, una visión geopolítica, económica y geopolítica. Allí yo simplemente le explico a la gente realmente el centro mundial de las relaciones internacionales y del dinero hoy por hoy no es Occidente, es Asia. Y eso lo respalda justamente factores demográficos, la concentración de los capitales y obviamente el factor más importante hoy por hoy es el factor tecnológico. Ahora bien, ante esta pregunta, ¿qué es lo que le conviene a Paraguay? Bueno, miren, no me sigan a mí, hay que ver las declaraciones que hizo Sigmar, el ex canciller de Alemania, cuando Angela Merkel era la líder de la nación germana, y él dijo que justamente los intereses que tiene la República Popular de China con Occidente son intereses geopolíticos. Es realmente un reduccionismo, es casi que una candidez pensar que el segundo país más poblado del globo terráqueo se acerca a Paraguay por intereses estrictamente comerciales o para desarrollar su mercado. Debemos entender que ahí evidentemente lo que hay es una intencionalidad geopolítica que responde a lo que llamamos algunos técnicos la Guerra Fría 2.0 o, como desarrollo yo mi tesis, de la era del neoimperialismo cínico o el imperialismo chino. A la par de esto, entonces, hay que entender también que a esta postura miope se plegan algunos factores interesados que obviamente terminan haciéndole el juego al Partido Comunista Chino, porque entiéndase que el buró del Partido Comunista Chino lo que plantea es una sola China y por ello entonces es que no permite que se establezcan relaciones diplomáticas. Fíjense, la postura de China en sí mismo per se es antisoberanista del Paraguay, porque no le permite al legítimo gobierno constituido de la República del Paraguay que ejerza su derecho de relaciones diplomáticas, que en ese caso, si es que así lo considera, es establecer relaciones con el gobierno de Taipei y con el gobierno de Pekín. Pero lo mismo hace Estados Unidos, ¿eh? No solamente China no tiene el monopolio de esa, porque les tienen de esa como cuestión rebeldes. de no respetar mucho la soberanía de los pueblos. Bueno, pero es la postura del Partido Comunista Chino en lo que respecta a la dinámica de las dos Chinas. Najim, con respecto a lo que decía recién Eladio, que respeto por supuesto, y para vos Eladio, entre Estados Unidos y China es más una guerra comercial. Y te consulto si para vos, Najim, es más una guerra geopolítica que comercial. ¿Te puedo aclarar algo, por favor? Comercial por un lado y geopolítica por otra, es decir, una mayor presencia en diversas regiones como es en nuestro continente. Fíjate que ahora acaba de firmar el presidente Petro el reconocimiento para la famosa Ruta de la Seda, que es la forma de penetración, digamos, en nuestra región. Y aquí yo quiero señalar, y siempre lo he dicho en mis reuniones que tuve cuando fui canciller y después de canciller con autoridades del gobierno americano, que es una culpa de ellos. Ellos han sido muy negligentes con la región, con toda América Latina. No tienen, Estados Unidos, no tienen una política definida. Y hace unos días, ayer estuve leyendo también unos informes sobre cuál sería la relación si sube Trump o si es electa Harris. Y tampoco tienen una claridad de lo que realmente tienen, por lo menos del sur. En Centroamérica su principal problema es migraciones. Con México es migraciones y ahora el tema de la forma como elegirán jueces. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión y el avance, porque realmente tuvo un gran avance China continental en toda nuestra región. Volviendo a la consulta, Najim, ¿es más
para vos una guerra geopolítica que comercial? Bueno, como te estaba diciendo y concatenado con lo que dice el canciller, mira, lo comercial es una variable más dentro de un análisis más amplio que es el geopolítico. Y justamente asumimos que hay una guerra comercial, pero el proceso más amplio, más abarcante de lo que estamos viendo es justamente la decadencia de Occidente versus la emergencia de Asia. Esta es una tesis que plantea un autor muy interesante que es Rachman, y justamente es dentro de este proceso de reacomodo de las macrofuerzas geopolíticas a nivel global. Entonces, allí quedan colgados, digamos, como diríamos los historiadores, un relictus de la Guerra Fría anterior, que es justamente la China separada y cómo Taiwán está imbricada también en este conflicto de la Cool Girl. Ahora bien, el proceso de retroceso o de contracción del papel de Occidente en el tablero mundial inicia con Barack Obama. Acuérdate que con la postura de él es que había un conflicto, una crisis económica dentro de los Estados Unidos y él responsabilizó que había un gasto militar muy grande y comienza Estados Unidos a replegarse. Luego viene la presidencia de Donald Trump, que él mantiene entonces esa postura de que Estados Unidos no tiene que ser un Globocop. Y bueno, después tenemos el desastre de Biden, que no se sabe si él es presidente, si es Kamala. De hecho, la semana pasada acaba de salir publicado un libro que se llama Los éxitos de la vicepresidenta Kamala Harris, y es un libro que está en blanco. Es decir, es muy difícil entender cuál es la política de Estados Unidos hacia las Américas, más allá de las cumbres de las Américas. En eso el canciller tiene una amplísima experiencia y les puede aportar más. Y realmente creo que paralelamente a ese proceso en Estados Unidos de la ausencia o el repliegue de Estados Unidos dentro de su ámbito natural, que es las Américas, también tenemos que señalarlo responsablemente, que fue la emergencia de ese movimiento de la izquierda, de esa izquierda marxista liderada por Hugo Chávez Frías, y de la que ahí se plegaron varios líderes del momento, y que todavía hay autores líderes de este proceso, como Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Ahora mismo tenemos a Claudia Sheinbaum en México, que tiene una postura muy radicalista, muy indigenista. Bueno, el señor Petro, bueno, me da lástima hablar de Petro, pero yo no sé si está dormido, si está ejerciendo funciones de presidente. Es decir, que lamentablemente la izquierda ha servido como un mero utilitario a los intereses del Partido Comunista Chino para penetrar, como son sus socios de aquí del Foro de San Pablo, la Gordita Esperanza y compañía. La Gordita Esperanza. Vos querías... No, quiero hacer una diferencia nomás entre la pugna geopolítica y la pugna comercial. Yo no sé qué puede aportar Paraguay en ambos espacios, ¿verdad? Probablemente muy poco. Si miramos en perspectiva, la comunidad asiática, y pongo un promedio, tendría el 25% del Producto Interno Bruto mundial. Estados Unidos también, el 25%, la Comunidad Europea el 25%, y parecería que Paraguay solo mira esos tres espacios. La Comunidad Europea, hoy que nos hace un montón de restricciones, en la sociedad asiática la pugna China-Taiwán, Estados Unidos con un liderazgo fuerte, pero nunca miramos el mercado africano. Yo digo esto, canciller, porque bajo su cancillería se reconoció el Sahara marroquí, que me parece Marruecos puede ser la puerta de entrada para un mercado interesante, que es el mercado africano, ¿verdad? Así que hago esa valoración porque en su momento parecería que se vio la posibilidad de usar eso incluso para entrar al mercado europeo, ¿verdad? Nosotros siempre miramos lo de siempre, donde creo que Paraguay tiene muy pocas posibilidades de influir, pero no miramos un espacio que para mí es fértil, casi virgen, que es el mercado africano, donde podíamos de alguna forma hacer un comercio de ida y vuelta con una normalidad. Viene un préstamo de la Comunidad Europea y estamos atados, porque ese dinero hay que usar con las empresas europeas, y de alguna forma también eso ocurre con el mercado asiático y con el mercado norteamericano. Digo nomás, ¿por qué no hacemos un giro? Que creo que el canciller en su momento intentó hacerlo, ¿verdad? Para mirar otro espacio de mercado. Valoremos al mercado norteamericano porque es un mercado súper poderoso, hagamos acuerdos con el mercado asiático también, mantengamos relaciones con la Unión Europea, pero busquemos algo nuevo, algo alternativo que me parece está en el mundo africano con los árabes incluidos. Ahora, Paraguay es chiquito, un matiz que quiero plantear. Lo decíamos ayer, Paraguay es un país pequeño, una economía que debe ser un barrio de Pekín más o menos, ¿verdad? O de un edificio de una empresa en Nueva York. 40.000 millones de dólares.
chiquito, su Producto Interno Bruto es pequeño y sus dimensiones también. Pero estamos en un lugar geopolíticamente muy, muy importante. Estratégico. Entonces, hay cartas que sí puede jugar Paraguay. Si aprovecha las oportunidades, responde al desafío. Pero yo creo, Nagen, que es un error encarar desde el punto de vista ideológico, porque no es un problema ideológico. No. De conveniencia países. Así mismo, porque primero que China abandonó el comunismo hace unos 40 años más o menos. No existe a nivel mundial un bloque que se pueda identificar con el socialismo siquiera. Brasil, Lula, país enteramente capitalista, ninguna intención de parte de Lula y su partido de traspasar los marcos del capitalismo. Tampoco del Partido Comunista Chino, que lo único que le queda de comunista es el régimen político autoritario. Pero la propiedad privada y el capitalismo como sistema campean en China. Y es más, las grandes empresas imperialistas están radicadas en China. Entonces, no es una discusión ideológica, es un tabú que tenemos que sacar. Exacto. Pero no es para decir, vamos a los brazos de China, o vamos a los brazos de tal... En realidad, realmente a las potencias, las dos, les importa 3 cominos nuestro desarrollo. La experiencia con Estados Unidos lo demuestra en toda América Latina. ¿En qué se desarrolló América Latina? En los marcos de liderazgo de Estados Unidos, en nada, o en muy poco. ¿En qué se podría desarrollar a la sombra de China? Si es por China, probablemente en nada. Ahora están mirando nuestros recursos naturales, y lo dice Richardson, la generala, y lo dicen los chinos con sus inversiones en Argentina. Quieren el litio, agua dulce, hidrovía, bioceánica. Podemos seguir con una lista bastante grande, y no solamente de esta región, sino del resto de América Latina. Bueno, pero volviendo al punto inicial, somos un país chiquito, pero que puede jugar un partido importante. Si hacemos una discusión seria, sin mayores prejuicios, o que se expongan los prejuicios, solo que nos va a desviar un poco de la discusión principal, que yo sostengo que no es de carácter ideológico, porque no estamos en la época de la Guerra Fría, que se superó hace unos 30 años, ¿verdad? Un poco más. Entonces, este es un tema de agenda. Repito la pregunta que te hacía al comienzo. ¿Cómo es? Porque todo el mundo discute esto, y nosotros me da la impresión de que estamos muy, pero muy rezagados en esta materia de la vida. Bueno, mira, yo te paso una experiencia hablando del tema comercial. Creo que fui el único canciller en la historia del Paraguay que estuvo en Beijing. Sí. En septiembre del 2015. Vamos a ver en enero próximo. Estuve en la reunión de CELAC e invitaron a todos los que tenían y no tenían relaciones. Y en la reunión que tuvimos con el canciller, incluso en la intervención que tuvimos, pusimos sobre la mesa la situación de nuestra relación económica. Sabemos que el déficit con China es demasiado grande, son casi, creo que 4.000 millones de dólares que tenemos. Y ahí señalé yo de que no es justo que nosotros no pudiéramos entrar al mercado chino, mientras que ellos libremente entran a nuestro mercado. Eso es evidente, uno ve la producción automovilística, tractores, creo todo que son 4.000, ayer nos decían 5.000 millones. Entonces 4.000 seguro que importamos de China. Entonces es ahí donde de alguna manera tenemos que ir buscando a través de la Organización Mundial del Comercio, donde existen ciertas disposiciones que no permiten tener este tipo de segregar a un país por X razones políticas, ¿verdad? Pero creo que nosotros tenemos que ir viendo al futuro. Cada estado, cada país es libre efectivamente de establecer sus relaciones con el país que estime más conveniente para sus intereses o coincidencia en principios, en valores, derechos humanos, democracia, en fin, ¿verdad? Y el otro tema importante que hay que entender y hay que conocer es cómo actúa la República Popular de China en sus cuestiones comerciales. ¿Cuál es la razón de la imposición de estas medidas arancelarias? Porque China tiene una producción muy subsidiada desde un punto de vista en cuanto a la mano de obra,
porque esa es una realidad, ¿verdad? Muy diferentes son los costos ahí, los costos en Europa, Estados Unidos, acá mismo. Entonces, muchas veces hablábamos, bueno, necesitamos el mercado chino. Perfecto, tú tienes el mercado chino y ¿qué pasa? A los 6 meses te van a decir, mira, te compré a $100, ahora te compro a 50. ¿Querés? No querés, dejamos. Y abandonaste tus mercados tradicionales, en el caso de la carne, que es lo que pasó con Chile. Nosotros tomamos un mercado después que Brasil, por X razones, no pudo más exportar y ahí Paraguay entró con todo y hasta hoy está muy consolidado. Esas son cuestiones que hay que ir abriendo y traicioneros. Así mismo. Y lo que señalás, nosotros tratamos en nuestra administración de ir viendo otros nichos, de otros mercados, ¿verdad? Y una cuestión que a mí de un momento me preocupó es la decisión que se tomó de cerrar embajadas. Yo creo que el servicio exterior es una inversión, cuesta, pero si queremos estar en el mundo tenemos que estar, aunque no tengamos una reciprocidad, porque hay unas cuestiones políticas, o por ejemplo en Egipto está la conferencia islámica, ¿verdad? Están todo concentrado allí y tus relaciones que no tenés con ellos directamente lo tenés allí. Entonces, esa es la parte que efectivamente como país que no tenemos toda la presencia o fuerza internacional en ese ámbito, pero sí tenemos que tener una agresividad y una inversión mayor en nuestra presencia internacional. Ahora, yo realmente creo, le paso la palabra a Najem, porque en nuestro país estamos en pañales todavía en materia de esta discusión. No llegamos ni siquiera a ponernos muy en pañales. No está en debate. Sin embargo, hay posiciones. Pero acá no más se debate. Pero hay posiciones, no, porque hay delegaciones que fueron de distintos pelajes políticos en distintos momentos. Desde Pedro Fadul de Patria Querida hasta otras corrientes políticas más simpatizantes de izquierda y cosas por el estilo, pasando por el Partido Liberal, sectores del coloradismo, ¿verdad? Entonces es nutrida el abanico, es bastante amplio de posiciones políticas que van a China, pero vienen con un discurso efectivamente muy cándido y superficial y diciendo, es una cuestión casi de lógica muy primaria, es un mercado muy grande, tenemos que acceder a ese mercado muy grande y para eso tenemos que restablecer relaciones políticas con China. Ni toman en consideración que eso implicaría una redefinición política, estrategia mucho más amplia, a eso nomás me refiero. No estoy impugnando esa posibilidad, yo creo que hay que debatir todas las alternativas, ¿eh? Claro, pero vienen sin ningún tipo de problema. Con esa idea. Pero se vienen con una parte insignificante de un debate que tendría que ser mucho más profundo. Lo que efectivamente yo comencé diciendo, que el debate es sesgado, es minimalista, no, es muy pedestre, es casi que chapucero. Yo escuché los discursos de este diputado Villalba, creo que es que se llama. Realmente es chapucero, pero volviendo a lo fundamental, ¿no? Cuando usted señala que no es ideológica y que la Guerra Fría terminó hace 30 años, pues esa es la visión muy periodística y yo me atrevo a señalar que eso responde justamente a la propaganda del Partido Comunista Chino, porque el comunismo va más allá de un régimen monopartidista como el que efectivamente existe en la República Popular de China. En China, si bien es cierto que se mueve por unas relaciones capitalistas, no hay propiedad privada. Ese es un elemento que no podemos perder del análisis, y al no haber propiedad privada, entonces hay un modelo comunista. Adicionalmente a ello, la mayoría de las grandes empresas chinas tienen un factor que es la participación del Estado, y no solamente una participación del Estado, sino que dentro de las directivas de esas empresas hay miembros del Politburó participando en ellas. Y cuando un empresario se atreve a hacer algún tipo de señalamiento que más o menos afecte al Partido Comunista, es desaparecido. Le pasó a Jack Ma, por ejemplo. Y hay un tema que no lo incluyó esta gente de la delegación, y es que China está en una contracción económica. Ese factor ni siquiera lo han incluido en la discusión. Yo en mi libro, por ejemplo, en el último capítulo de mi libro, aunque no soy economista, lanzo los datos partiendo justamente
de las declaraciones del director ejecutivo del CELA, que él dice que ya China no va a continuar creciendo a un 40% como lo había venido experimentando en las últimas 3 décadas. Básicamente China se va a concentrar en la compra o en las importaciones de materias para el sector tecnológico. Básicamente estoy hablando de cobre. Y otro elemento muy importante, ¿no? Retrotrayendo la discusión, yo creo que esto es lo más medular. ¿A quién le conviene más a Paraguay? Si bien es cierto que estamos, como ya coincidimos la mayoría de los académicos, en una guerra fría 2.0, si bien es cierto que Occidente está en un proceso de decadencia frente a una emergencia de Asia, entonces lo que debe hacer Paraguay, y en eso coincido plenamente con el ex canciller, es que tiene que hacer un despliegue de su esfuerzo, de su política exterior, pero para mirar el mercado asiático más allá de China. Es decir, tenemos Filipinas, tenemos Vietnam, tenemos Singapur, tenemos, yo ahorita estuve en Corea, estuve en, ¿cómo es que se llama? En Japón. Es decir que hay que mirar a el Indo-Pacífico más allá de China y sobre todo entender que en la propia China, la República Popular de China, el mensaje del presidente Xi Jinping el 31 de diciembre, yo tuve la oportunidad de verlo en vivo, y él dijo textualmente, en el camino vienen vientos y lluvias. Él lo que nos está diciendo muy al estilo asiático es que viene una enorme crisis producto de lo que comenzó como es la burbuja del sector inmobiliario que ya traspasó al sector financiero. Yo no he visto aquí, casi en América Latina, yo no he visto la discusión de la crisis financiera china. Han sido muy pocos los medios, solo la DW y The Economist, que han publicado un par de artículos. Y yo sí insisto también con el elemento de las características del régimen chino, porque ¿con quién se debe asociar usted? Usted se asocia o se casa con quien tiene elementos comunes. No te vas a asociar ni te vas a casar con quien tienes enormes discrepancias, porque si no estás condenado al fracaso. Entonces, mi recomendación en el caso de Paraguay es que debe mantener relaciones con aquellos países que compartan los mismos valores. Ergo, la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, porque de alguna u otra manera, si nosotros hacemos un cambio. ¿Quiénes son los países que han hecho el cambio recientemente? Lo hizo Nicaragua. ¿Quién es Nicaragua? Daniel Ortega. ¿Y quién es Daniel Ortega? Miembro del Foro de San Pablo. Otro país que recientemente hizo ruptura de relaciones diplomáticas, ¿quién fue? Honduras. Fue Honduras. Es la señora Xiomara Castro, la esposa de un presidente que venía que quería perpetuarse en el poder. Y en el caso de Costa Rica es un caso poco estudiado, que valdría la pena solo un programa para analizar cómo fue la experiencia de Costa Rica con el cambio de las relaciones diplomáticas de Taiwán versus China. ¿Saben cuánto se disparó el gap de la balanza comercial? Entonces estamos hablando de más de 1.000 millones, alrededor de casi 5.000 millones de dólares que perdió solo en balanza comercial. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en menos empresas, aguas adentro del país, en menos puestos de trabajo. Básicamente terminan carcomiendo las industrias nacionales e inundando nuestros mercados de productos baratos. Yo creo que efectivamente coincido con ustedes de que hay que debatirlo, pero hay que debatirlo con altura, con datos, en una visión que vaya más allá de lo meramente comercial, que supere los sectores parcializados como la Cámara de Comercio de acá de la carne o de la soja. Tiene que verse desde una visión soberanista e integral. Una cosita nomás. Me parece nomás que también tenemos que ser más precisos en la observación, ¿verdad? Yo estuve en Taiwán y estuve en China continental. Y para mí China continental, que es la socialista, es una sociedad liberal. Ricos y pobres. Y Taiwán, que es la sociedad liberal, es una sociedad socialista con un estándar. O sea, a veces le ponemos rótulo y sostenemos el rótulo, pero uno si mira bien la sociedad taiwanesa es, diríamos, más socialista por una clase media. En China continental hay diferencias enormes, una cúpula supermillonaria, el resto de la gente en una tremenda pobreza, ¿verdad? Y además, en el tema de quitar prejuicios, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser pragmáticos como los americanos, ¿verdad? Que siguen comprando el combustible de Maduro, ¿verdad? Sí, tiene una diferencia política, pero hoy nosotros no podemos traer combustible de Rusia porque... A pesar de estar sancionado por la OFAC. Eso es, hay que ser pragmático. ¿Qué le beneficia a Paraguay? Todo lo que se pueda traer, ¿verdad? Hay una cuestión, pero esto es
es para hacer una discusión por separado de carácter teórica, no periodística, de cuál es la formación social en China. Pero es un hecho que los principales capitales del mundo están radicados en China. Es un hecho, si nos vamos a la teoría marxista propiamente, si bien no existe la propiedad privada en China propiamente, tampoco existe la propiedad colectiva. Existe una propiedad estatal, pero eso se puede discutir en los marcos de lo que decía un tal Marx en el Capital, en Das Kapital, o podemos hacer desde el punto de vista liberal, desde ambos, pero no creo que esta sea una discusión de carácter académica. Creo más lo que dice Ignacio. Es una discusión que Paraguay tiene que encarar, no desde el punto de vista tampoco de las simpatías o antipatías políticas. Fíjate que hoy tenemos relaciones con gobiernos abiertamente dictatoriales, no solamente por la izquierda, sino por la derecha también. Y no vamos a andar rompiendo políticamente con derechas e izquierdas por discrepancias políticas y ideológicas. Estamos fritos. No sabemos cuál va a ser el futuro. Nos tenemos que autoaislar, ¿verdad? Que además tampoco somos campeones en materia de democracia y de totalitarismo. Tenemos alguna tradición. Tenemos alguna tradición. Claro. Tenemos relaciones con Víctor Orbán, ultra extrema derecha neonazi europea, ¿verdad? Tenemos relaciones con gobiernos de derecha en la región y en otros países del mundo. Y no está mal que tengamos esas relaciones. Tenemos relaciones con países que están, yo diría, de centro-izquierda y totalitarios, que yo creo que habría que manejar posiciones políticas mucho más drásticas con respecto, por ejemplo, a Nicaragua. Es algo que nosotros tendríamos que condenar. No hay que confundir las relaciones diplomáticas con la línea política general que defienda un país, los valores y sus principios. Si no, no nos vamos a relacionar con nadie. Acá la discusión es de conveniencia práctica. Y esa es una discusión que es, bueno, esta tradición de la política exterior paraguaya nos benefició muy poco con Estados Unidos. ¿Podría beneficiarnos? Tal vez sí. Tal vez sí, y podríamos reafirmar esa línea de Estados Unidos y Taiwán, pero no en estas condiciones categóricas. Hoy no nos dan nada, no nos dan, digo, no como pedigüeños, sino un acuerdo beneficioso, ¿verdad?, para las partes. Y con China también es una discusión de esa naturaleza. Pero hay que abrir el debate, yo creo, y ahí sí, con mucha amplitud y sin ni actos de soberbia, ¿verdad?, que no corresponden, y con mucha humildad abrir la discusión en torno a qué es lo que es conveniente, resulta conveniente para los países. Y sumar también, ¿por qué no el día de mañana al gobierno y saber en qué posición hoy por hoy se encuentran? Si me permite, ¿cuál es el petróleo del siglo XXI? Los semiconductores. ¿Quién es el país del globo terráqueo que lidera la producción de semiconductores? Taiwán, en más del 40%. ¿Quién es el país que produce los wafer chips, es decir, los wafer chips, es decir, los chips de más alta tecnología? En un 90% son producidos por TSMC. Es decir que si nos estamos buscando para tratar de ser pragmáticos, tenemos que aproximarnos entonces a esa economía que es la que está liderando el factor tecnológico, que es el centro financiero hoy por hoy. Adicionalmente a ello, cuando usted habla de esta relación económica con Taiwán versus un análisis hipotético con respecto a la República Popular de China, voy a remontarme a los datos históricos. Cuando el gobierno de Horacio Cartes se gestionó, y eso puede dar fe el canciller, que fue la modernización de las relaciones bilaterales entre Paraguay y China, que fue lo que permitió este revigoramiento del intercambio comercial. Fue gracias al gobierno de Horacio Cartes y de la presidenta, la doctora Tsai Ing-wen, en Taiwán, que se firmó ese acuerdo y permitió entonces que entraran los productos paraguayos sin aranceles. Esto permitió, hoy por hoy, hay más de 100 productos paraguayos que pueden entrar allá, y siendo uno de los líderes justamente la carne, que en sus dos modalidades, bovina y porcina. Hoy por hoy, año 2024, el sector cárnico en Paraguay experimenta 74 millones de superávit solo en materia de exportación en el primer semestre del corriente año.
Adicionalmente a ello, bueno, quien terminó capitalizando, digamos, el incremento, esa maximización de las exportaciones paraguayas a la República de China, efectivamente fue durante la administración anterior, pero justamente hoy por hoy está enrumbado justamente un fortalecimiento. De hecho, cuando yo estuve en la MOFA, me comentaron en la MOFA de Taipei que más bien se sigue estudiando la ampliación de más productos paraguayos para que entren sin arancel a Taiwán. De tal manera pues que esa es una relación que efectivamente permite ese intercambio comercial y una balanza comercial en superávit, cosa que no existe con la República Popular de China. Y yo quiero agregar a lo que está diciendo también, que creo que ayer Gustavo lo señaló, Leite, el senador, ¿verdad? La Universidad Taiwanesa Paraguaya, donde en este momento se están ya tirando al mercado, ¿verdad? Ingenieros con un nivel tecnológico muy alto. Yo creo que en eso Taiwán ha sido un gran aliado nuestro y creo que podrían hacer más esfuerzo de instalar acá en nuestro país empresas que puedan valorar el mercado de Mercosur. Entiendo que, por ejemplo, hablaba de los microchips, ellos están instalando creo que en Eslovenia, una planta productora de microchip. Creo que viene una en México y otra en Alemania. En México, exactamente. Y la gente piensa que Taiwán está aislada. No está aislada. Taiwán tiene presencia en casi los 190 y pico países de Naciones Unidas a través de una oficina de comercio y cultural, ¿verdad? Comercial y cultural, económico-cultural. Y a través de ello tienen su presencia permanente en en América Latina. Todos tienen esa presencia. Eladio, interesantísima la discusión. Claro que vamos a seguir hablando de esto. En el primer escalón, pero a mí me parece que el enfoque general, la discusión no es luego con Taiwán o sobre Taiwán. Yo no creo que esa sea la discusión principal. La discusión principal es en materia de esta disputa global y regional, cómo se va posicionando nuestro país en función a sus intereses. Ese es el encuadre general correcto, en mi opinión. Lo demás son consecuencias de esas definiciones de carácter más estratégico, que hoy las tenemos que discutir, porque no son las mismas condiciones que hace 40 años. Han variado mucho las condiciones. Y eso no es adelantar posición a favor de tal o cual sector, es a favor de discutir y actuar en base exactamente y esto cada vez se pone qué mejor. Es lo más conveniente. Y yo creo que algunos van a tener que entender que no pueden seguir exigiendo obligaciones sin otorgar ningún derecho. Y en este que programa, es lo que ha pasado en los últimos 70 años más o menos. No, digo nomás que en este programa, porque tenemos que cerrar y acá me están apurando un ratito, que en este programa se pone cada vez más interesante esta discusión y este debate y lo vamos a continuar por sobre todas las cosas. Hoy es el segundo programa que estamos hablando de esto, así que te quiero agradecer, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a Eladio Loizaga, ex canciller, por supuesto. Gracias también a Najim. Y les vamos a volver a invitar. Me pareció excelente la postura de cada uno. Yo creo que tenemos que ampliar un poquitito más la mesa para tener más invitados. Tenemos 2 horas de programa y qué sé yo, ¿por qué no hacer un programa entero de Estados Unidos, China, Paraguay, Estados Unidos? Así que muchísimas gracias. Yo creo que este tipo de ejercicio es lo que enriquece a la sociedad, enriquece a los que tienen que tomar decisiones, este programa. Eso es muy importante. Y racionalmente hablar, ¿verdad? Como y que la gente entienda. No es en contra de o a favor de. Acá hoy hay intereses y sobre los intereses vamos trabajando. Y sobre todo también en condiciones de compartir valores y principios que hacen al país o que hacen a la cultura o la tradición de cada uno. Tal cual. ¿Y qué es lo que nos conviene finalmente? Lo sabremos seguramente a medida que pasen los programas y sigamos discutiendo esto. Tenemos que irnos a una pausa nuevamente y le agradezco nuevamente a mis invitados y continuamos después con más 12-8. Los incendios forestales en el monumento natural Cerro Choboreca, en el Chaco paraguayo, se reactivaron este fin de semana tras haberse controlado parcialmente con las lluvias recientes. Las autoridades, incluyendo el Ministerio del Ambiente, el Ejército y la Fuerza Aérea, ya están en acción, desplegando helicópteros y equipos especializados para combatir el avance de las llamas, que se propagan rápidamente debido a los fuertes vientos del norte. Hasta ahora, el incendio ha consumido más de 181.000 hectáreas solo en esta zona.
La sequía y las condiciones climáticas adversas agravan la situación, afectando la calidad del aire, especialmente en Boquerón. El Instituto Forestal Nacional entregó nuevos equipos de protección y comunicación a los bomberos, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de los incendios. La Secretaría de Emergencia Nacional sigue brindando asistencia a las comunidades más afectadas por la sequía, enviando miles de litros de agua potable. Las autoridades piden a la ciudadanía extremar precauciones para evitar nuevos focos de incendio. El combate continúa. Mientras tanto, los propietarios de terrenos en Choboreca niegan su responsabilidad en el inicio del fuego, mientras que las investigaciones continúan. Y para hablar de este tema está con nosotros Jorge Figueredo, subjefe de la División de Incendios Forestales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y también, por supuesto, Jessica Barreto, directora de La Nación. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Jorge, se revivó nuevamente el incendio en la Reserva Natural Choboreca y ahora se están organizando nuevamente para poder combatir con este incendio forestal. Sí, así mismo se reinició. Esta mañana ya partieron 2 contingentes, ya para el Chaco. Ya teníamos 3 contingentes allá, los 2 que se fueron hoy. Van a estar evaluando, llevaron equipos de refuerzo, personal también, logística. Bueno, una vez que lleguen vamos a estar viendo si enviamos más equipos o no. ¿Entre cuántos cuerpos de bomberos aproximadamente están trabajando entre los que van, vienen? Obviamente no se quedan ahí, sino que tienen que ir cambiando de equipo humano, obviamente. Son de los 3 cuerpos de bomberos, el CBP, la Junta Nacional y la asociación. A eso también se le suma la Secretaría de Emergencia. Y la Fuerza Aérea Paraguaya también ya envió un contingente. Hay bastantes personas por allá trabajando. Tengo entendido que más allá, bueno, las lluvias que se están pronosticando para esta noche y lo que se viene el fin de semana o la semana que viene, no sé si llega en esta zona, podría llegar también, pero no sé si netamente sería para poder mitigar todo el fuego, pero por eso justamente creo que están con esta organización de combate junto con los militares, la Emergencia Nacional. Creo que hay como una especie de, vos me explicarías mejor, es un helicóptero que está sobrevolando. ¿Es para mirar la zona para ingresar o para qué más serviría este helicóptero? El helicóptero lleva lo que es el Ivalde, el más conocido como Bambi. Descarga 800 litros de agua por tanda, ya que la zona, no en todas las zonas se puede ingresar caminando, no hay caminos. Entonces lo que hace el helicóptero es un ataque aéreo y el personal se encarga de liquidar después los focos. Jessica, desde el diario La Nación, desde Nación Media también, ¿cómo se realiza este tipo de, cómo se cubre este evento? Porque obviamente no sé si hay un corresponsal que vaya hasta ahí. Generalmente, bueno, van y vienen. Cuando estuvo el Hércules, ¿verdad? El Hércules de Uruguay, que ya se fue, nos prestó un ratito en la calle Pou y ya se fue. Un saludo, ¿verdad? Pero también, por otro lado, creo que la gente se comunica, quiere saber más. ¿Cómo se cubre este tipo de eventos? Así mismo, Carmiña, de hecho, tuvimos una compañera que estuvo acompañando una comitiva. Ella estuvo en la zona, vio de primera mano cómo estaban trabajando acá el capitán y el equipo. Lo que es este incendio que ya consumió 181.000 hectáreas en esa zona, que como decía bien el capitán, es de difícil acceso. Está en la punta mismo de Paraguay, en el límite con Bolivia, entonces cuesta un poco acceder a esa zona. Por eso que se hace tan importante estos helicópteros que ayudan justamente a mitigar el fuego desde arriba, porque el acceso es complicado. Entonces nosotros, Carmiña, tenemos equipos que estamos justamente, constantemente monitoreando la situación, conversando con el cuerpo de bomberos, con la gente de la CEN, que está haciendo también un trabajo muy importante, también con el MADES, que está también asistiendo en esa zona. Así que y lastimosamente es una situación que vivimos casi todos los años, es como que cíclico, siempre cuando hay mucha sequía, y vemos en este caso, todavía no se determinó exactamente cómo se generó ese incendio en esa zona. Los propietarios dicen que ellos no tienen responsabilidad. En un momento el MADES y otras instituciones del Estado determinaron de que sí hubo responsabilidad de los propietarios, pero hasta el momento no se sabe. Y ahora esta segunda tanda de incendios que se está dando, que se reavivó en estos días, que también está en jaque la situación para los bomberos que están viviendo situaciones de mucho estrés, alejados de sus casas, de su familia, y en esa zona de difícil acceso donde no hay agua, no hay
luz, no hay comodidades. ¿Cómo se manejan ustedes ahí, capitán, en la zona? Es así como mencionas, es bastante difícil la zona. Uno cuando está allá, hacemos un relevo cada 8 días para que el personal ya vuelva nuevamente a compartir con su familia. Ya tienen también temas laborales, de estudios. Entonces se complica bastante. Ellos recién cuando llegan a la noche en el campamento, en las estancias donde tienen señal, donde nos pueden pasar los reportes. Los reportes recibimos tanto a la mañana como a la noche, antes de salir, porque una vez que salen ya no hay señal. En cuanto a la logística, sí se le envía mucha logística. La institución está enviando bastante logística cada semana. Por ese lado no tenemos inconvenientes. Sí, nuestro principal problema es la distancia, el acceso mismo al combate, ¿verdad? Y a eso tenemos que sumarle los otros parques nacionales, que no es solamente Choboreca lo que se está quemando, ¿verdad? La semana pasada en Baracayú se estuvo quemando, donde se tuvo que enviar también contingentes, y son parques nacionales bastante extensos donde hay que trabajarle con todo, ¿verdad? Con todo, y hay que enviar mucha cantidad de personal y recursos. Me llama la atención que hay como una comunidad indígena viviendo en la reserva Choboreca que aparentemente no tienen contacto con la civilización, no sé si llamarlo así. ¿Ustedes pudieron contactar con ellos, los pudieron evacuar de ahí? ¿Cómo se da esa situación de que vivan en esta reserva, más allá de que supuestamente algunas hectáreas tienen dueños? Por ese lado se encarga la Secretaría de Emergencia Nacional, la que hizo la asistencia. Asistió a las comunidades con alimentos, reubicaciones, llevaron colchones, víveres, agua. Por ese lado, ellos fueron asistidos. No solamente en Choboreca, como mencioné, sino en los otros parques nacionales tenemos comunidades indígenas y la Secretaría de Emergencia es la que se encarga directamente de la asistencia para ellos. Porque ustedes siempre son los héroes. Todo el mundo le saca los sombreros, el sombrero cuando intervienen en situaciones como esta. Pasa la situación y pasan automáticamente al olvido. Cuando están en la primera línea, que exponen tanto, efectivamente corresponde tratarlos de héroes, solo que es un trato muy cínico, muy hipócrita, mejor dicho, y de muy corta duración en el tiempo. Y después no se hacen las revisiones de cuáles son sus limitaciones en materia de recursos, qué necesitan, que no tienen en este momento para combatir de manera eficaz, y ya quedan en un segundo plano, o directamente desaparecen. Entonces, hoy como estamos en esta materia, porque nosotros también, la prensa es responsable de es corresponsable de esta cuestión. ¿Cómo estar en cuanto a recursos humanos, tecnológicos, todas las necesidades que deben ser cumplidas como para hacer un combate, librar un combate eficaz contra los incendios forestales? Hoy día, en cuanto a lo que es el apoyo logístico, estamos bastante bien, ya que hubo una fuerte campaña por parte de la prensa, recibimos mucha ayuda en cuanto a alimentos. Ahora, en cuanto a equipos, sí hay bastante equipos que ya están en desusos, tanto por el combate mismo y por los años de servicio también, ¿verdad? Hubo vehículos, incluso vehículos que estuvieron fuera de servicio por unas semanas. Y en cuanto a equipos, sí estamos bastante necesitados, porque no solamente el incendio no nos da chance y vamos a trabajar solamente en un sector, sino es a nivel país, y la comandancia tiene que distribuir al personal y a los equipos en diferentes puntos. Eso que implica que en Choboreca se enviaron 18 mochilas de combate a incendio forestal, poquísimos, porque a la par de eso también se tiene que enviar en Cerro Corá, en el Baracayú, y acá mismo en Asunción, por ejemplo, ayer en la zona costanera se estuvo trabajando bastante. Y esa es la problemática en los incendios, que no te da solamente trabajar en un solo sector, sino en varios sectores. Claro, y no solamente los incendios forestales, están los incendios todos los días, son los primeros que acuden los cuando accidentes vos... de tránsito. El 132 es un número que yo nunca me voy a olvidar, más allá que sea la emergencia que sea, son los primeros en llegar. Una vez tenía una emergencia en mi departamento, necesitábamos una ambulancia. Olvídense que el 911 te iba a atender, olvídense del 132, al toque llegaron, realmente son los primeros que están ahí siempre, por eso cada vez que hacen su recaudación, si te sobra un 100.000, tenés que aportar, si te sobra un 10.000 o lo que sea. Y por otro lado te quiero consultar por último, Jorge, si es cierto que cuando ustedes van a adquirir sus equipos, ¿verdad?, de combate,
serían básicamente los que en Estados Unidos ya están en desuso, en los que los bomberos en Estados Unidos ya no usan porque no sé cada cuánto ellos cambian, son los que acá se compran y vienen obviamente a través de, bueno, los que se van a buscar de la aduana, esos son los que usan nuestros bomberos acá. Así mismo, eso es cierto. Ahora, el equipo de combate son equipos que vienen de donación de otros países, Canadá y Estados Unidos, que ellos ya desecharon después de 3 años, y eso es lo que usamos ahora. Permíteme un comentario nomás. Yo soy de los que creen en las campañas solidarias, que hay que promoverlas, desarrollarlas, y ese es un espíritu que debemos reivindicar plenamente en nuestro país. Pero evidentemente eso no es suficiente en el caso de una actividad como esta, que es permanente y que por momentos se trata de crisis de mucha envergadura. Entonces, en tanto y en cuanto a la solidaridad hay que mantener y desarrollar, en paralelo hay que reclamar a quienes toman decisiones en nuestro país que esto es algo que debe ser objeto de un debate muy serio y que después se debe traducir en recursos. Una discusión muy concreta es cuánto se aporta para este fin. De eso depende el éxito del combate a los incendios y a otras actividades que realicen los bomberos. Entonces, repito, está todo bien con la solidaridad, pero esta es una obligación de la cual el Estado, o con respecto a la cual el Estado no está cumpliendo cabalmente. Es que cuando hablamos de recursos, hablas de cosas mínimas, la ropa, el transporte, y pregunto, porque creo que Paraguay no tiene, ¿verdad? ¿Hay alguna alianza internacional, algunas imágenes satelitales que te pueda decir, así empezó y así se desarrollaron los incendios, o no tenemos nada de eso, ¿verdad? ¿Algún país amigo? Nosotros en la institución estamos usando los programas de Brasil y de Chile para el monitoreo de los incendios forestales. Ahora sí, tenemos un retraso de 8 horas, en algunos de 24 horas, para lo que es la detección de los incendios forestales. Estados Unidos sí tiene algunos programas que nos proveyeron también, donde ellos pueden ver el avance del fuego teniendo en cuenta las condiciones climáticas, hacia dónde va a avanzar el fuego. En Paraguay hoy día está la Agencia Aeroespacial, tiene también su programa, pero no tan avanzado como lo que es en la región. Muy bien, realmente te agradecemos a vos, o sea, nosotros de parte de muchísima gente a vos y en nombre de todos los bomberos voluntarios por lo que están realizando, porque es una labor o sea, es un voluntariado, mejor dicho, donde no están recibiendo absolutamente ningún dinero a cambio. Eso es algo que realmente se valora. Dejan su trabajo, su familia, se están yendo a combatir el fuego. No me quiero imaginar si acá de repente decimos, tengo calor, no sé lo que debe ser enfrente a un incendio. Así que es realmente muy valorable lo que están haciendo. Así que gracias de parte del equipo y de la gente, que yo creo que nadie no sea capaz de decirle gracias a los bomberos. Gracias, Jorge. Las órdenes. Gracias, Jessy, también por venir. Carlos. Ignacio, como siempre, un placer. Igualmente. Gracias, Benja. Y le quiero decir a la gente que teníamos preparados estos temas, pero nos quedamos sin tiempo, así que mañana no se pierdan 12:08 porque vamos a hablar del caso de Miguel Prieto al banquillo de los acusados por uno de sus tantos temas judiciales. También vamos a estar hablando de la situación de la salud pública en nuestro país, otro tema muy grande, y le damos seguimiento al caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci sobre lo que decía tras las rejas Cristian Turrini y la respuesta que daba el jefe de la comandancia, el jefe de la agrupación especializada sobre si hay o no hay privilegios para algunos presos que se encuentran ahí. Todo esto y mucho más mañana en 12:08. Muchas gracias. Adiós.